Hola amigas y amigas, espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy hablaremos de una de las configuraciones más conocidas en las etapas de salida de los amplificadores y se trata de par Darlington, también conocido como conexión Darlington, y se llama así en honor a su creador, Sidney Darlington, quien patentó su ingenioso descubrimiento en 1953, no hace mucho. Él también inventó el radar e hizo numerosas aportaciones a la teoría de redes, al campo de filtrado, al procesamiento de señales, a la frecuencia modulada y bueno, es por ello también recibió varios premios como la medalla de Edison y nada más y nada menos como la medalla de honor del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electrónicos. Lo que hizo Arlington fue una conexión de dos transistores en cascada, cuya ganancia de corriente total es igual al producto de las ganancias de corrientes individuales. Una conexión Darlington puede tener una impedancia muy alta y producir corriente muy grandes. Imaginen, por ejemplo, un par de transistores modestos cuya ganancia en corriente sean de 200 cada uno. Y entonces una conexión Darlington, la ganancia total sería de 40.000. Un par Darlington puede venir en una sola pastilla encapsulados y se conoce como transistor Darlington, tal caso como el 2N5725 que tiene una ganancia de corriente de 25.000 para 200 miliamperes, o bien el TID102 que es un Darlington de potencia con una ganancia de corriente de 1000 para 3 amperes. Noten ustedes que la corriente emisor de colector del segundo transistor está en función del primero, porque la corriente de su emisor es beta veces su corriente de base. Pero como la corriente de base del segundo transistor es a su vez la corriente emisor del primero, la corriente del emisor total queda calculada por esta expresión. El resto del análisis para la ganancia de tensión o para la impedancia de entrada de la base y para la etapa de impedancia de salida es prácticamente idéntico a la de un seguidor emisor. Veámoslo con un ejemplo teórico. Nos piden determinar la ganancia total de corriente, la corriente de base del primer transistor, la impedancia de entrada de la base del par Darlington y la ganancia de tensión. Y nos dicen que supongamos que cada uno de los transistores tiene una ganancia de corriente a 100. Lo más sencillo es determinar ganancia total que nos queda de 10.000. Para la corriente de base del primer transistor nos podríamos tener varias conjeturas intentando determinarla con el divisor de tensión. Sin embargo, como ya conocemos la relación que hay entre la corriente de base y la de emisor del par Darlington, nos conviene simplemente despejar la corriente de base y nos queda la siguiente relación. Ahora, nuestra tarea es determinar la corriente de emisor del Darlington. Pero a estas alturas esto no nos debe representar ningún problema, ya que mediante la regla de los 6 pasos podemos primero determinar la tensión continua de la base. Sustituyendo los valores, esto nos da 10 volts, suficientes para polarizar ahora a dos transistores, ¿verdad? Muy bien. Por ley de voltaje de Kirchhoff, ahora determinamos la caída de tensión del emisor, con la distinción que ahora la tensión de base emisor es debida a dos transistores. Suponiendo que los semiconductores son de silicio y que típicamente la caída de tensión en cada unión es de 0.7 volts, nos queda que la tensión en el emisor es 8.6 volts. Y finalmente la corriente del emisor por ley de Ohm nos resulta 143 miliamperes, que al sustituir estos valores en esta ecuación, la corriente de base del primer transistor es de 14.3 microamperios.
Y era de esperarse una corriente tan pequeñita en la base de un Darlington con una ganancia de 10.000, ¿verdad? Ahora veamos cuál es la impedancia de entrada. Pero vean y recuerden cómo está esta configuración. Es un seguidor emisor con la diferencia de 2 transistores en cada cascada. Así que es de suponerse que el análisis en alterna es prácticamente idéntico al de aquella configuración. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la impedancia de entrada de la base del par Darlington, o dicho de otra manera, la impedancia de entrada del primer transistor es el producto de las dos ganancias por la resistencia del emisor en alterna, que es el paralelo de la resistencia del emisor con carga. Cuando se trabaja con un encapsulado, la impedancia de entrada de la base es simplemente la ganancia de corriente en alterna del transistor Darlington por esta resistencia del emisor alterna. Recuerden que en algunos casos se pueden omitir las resistencias de polarización R1 y R2, y entonces la impedancia de entrada de la etapa sería la misma que la impedancia de la base. Y cuando están presentes estas resistencias, entonces la impedancia de entrada es el paralelo de estas resistencias con la impedancia de la base. Ahora, es de suponerse que la impedancia de entrada de un Darlington es enorme, ya que la ganancia de corriente es muy grande, debido a que la configuración emisor tiene una ganancia de tensión igual a esta expresión. Ahora entonces nos debemos cuestionar qué valor de R minúscula prima E minúscula tomamos, la del primer transistor o la del segundo. Bien, para este caso habitualmente se debe de ver el par Darlington como un solo transistor, y ya sabiendo desde el cálculo de la resistencia interna en tensión alterna, que es igual a esta expresión, entonces la resistencia de Darlington resulta ser para este caso 0.17 ohms, lo que nos esperamos, ¿verdad? La ganancia de un seguidor emisor Darlington pues prácticamente a 1. Aunque no nos piden, yo quiero mostrar la impedancia de salida y solo nos quedamos con el valor de la resistencia en alterna, que es lo único que necesitamos. Y miren, debido a que se trata de un seguidor emisor, la impedancia de salida es la misma que esta expresión. Y si ustedes sustituyen los valores para este caso, nos da una impedancia de salida de 0.22 ohms, pequeñísima, ¿verdad? Para este ejemplo estaríamos transfiriendo toda la tensión de la etapa a la de carga, debido a que la impedancia de salida es mucho menor a la carga. Recuerden que cuando queremos transferir la máxima potencia, entonces esta impedancia debemos de buscar que sea igual a esta carga. Ahora traigamos a la pantalla aquel amplificador multietapa que diseñamos hace par de videos. Si te lo perdiste o no lo has visto, aquí te dejo el link para que tenga continuidad. Para que recuerdes, permíteme conectar el osciloscopio. Veamos en el canal 1 la señal. Miren, la señal de salida prácticamente es de 5 volts, 5.3 volts. Vamos a detener el circuito, y en aquella ocasión veíamos que al conectar un altavoz con una impedancia de 40 ohms, la señal se atenuaba considerablemente. Vamos a ver. Tenemos ahora 292 milivolts. Vamos a parar el circuito. Bueno, ahora con lo que sabemos acerca con la configuración seguidor emisor y par Darlington, permíteme quitar el osciloscopio. No nos debe de extrañar que aquel problema
ha quedado resuelto. Si desconectamos el capacitor de la carga y en su lugar ponemos un par Darlington tip 102 que aproveche la tensión indirecta del colector de la última etapa para poder polarizarse, y colocamos una resistencia de emisor de 10 ohms para poder hacer circular por el emisor 1 ampere. Ahora veríamos el siguiente circuito. Voy a conectar el osciloscopio. En el canal 1 vamos a mostrar la señal de entrada y en el canal 2 lo podemos conectar a la salida del altavoz de 40 ohms. Y ahí aprovechamos el capacitor de 9 microfarads. Bueno, en realidad tendríamos que calcularlo como debe ser lo correcto, pero como lo que me interesa es mostrarles la señal de salida, presentamos el osciloscopio, lo encendemos, prendemos el circuito. Aquí estamos viendo la señal de entrada, la hacemos más grande para poderla visualizar. Tenemos un voltaje de entrada de 1.72 miliamvolts, y en mi salida tengo mi señal amplificada, la voy a hacer más pequeña, y aquella señal atenuada, vean ahora, sin distorsión, en fase con la entrada y amplificada a 5 volts RMS. Ustedes se pueden quedar con la tarea de hacer el análisis en directa y en multietapa y ver si estamos transfiriendo el mayor porcentaje de las señales amplificadas a la carga, o ver si estamos acoplando la impedancia de salida con la carga, y en su lugar estaríamos transfiriendo la máxima potencia a la carga, ¿verdad? Bueno, pues espero que este material te esté ayudando en la etapa de la tecnología o de la ciencia que se encuentre estudiando. Hasta pronto.